Ahora sí comenzamos con todo. Muy bien, muchachos, comenzamos esta segunda parte de la clase del curso de microbiología y parasitología. El tema va a ser clasificación de hongos. En este caso ya el docente Leonardo te ha explicado algunos de los términos que más se utilizan para describir al reino fungi, ¿no? Que es por ejemplo, que es una levadura, que es una hifa. Básicamente, tienes que dominar ese vocabulario para poder conocer eh, el contenido que vas a observar en las siguientes clases, en el que vamos a tocar cada especie de hongo en particular, sobre todo las que tienen repercusión clínica, ¿bien? Y también, no todas. En realidad hay un dicho que dice que cualquier hongo podría causarte una enfermedad dependiendo de tu estado de inmunosupresión. Cualquier hongo puede ser un patógeno, ¿bien? Sin embargo, los que vamos a describir en el curso van a ser los que tienen mayor relevancia clínica. Y eso se fundamenta también en la frecuencia que estos hongos generan infecciones en las personas. No todos son frecuentes. Algunos son endémicos de algunas regiones específicas de África, por ejemplo. Y bueno, de esos no vamos a hablar mucho porque también no hay mucha información disponible acerca de ellos. Entonces, chicos, vamos a hablar del reino fungi. Y para comenzar, quiero que conozcas que si bien el reino fungi tiene varios filum o divisiones, las cuatro más importantes médicamente van a ser solo estas: Ascomycota, Basidiomycota, Glomerulomycota y Microsporidia. Son los filum que van a contener a los hongos que van a ser clínicamente relevantes. Bien. De todos estos, el que tienes que recordar sí o sí es el filum Ascomycota. ¿Sabes por qué? Porque aquí van a estar el 50% de todos los hongos en general. Bien, aquí lo has dejado solito, mira, la mitad. ¿Por qué? Porque de todos los hongos que existen, la mitad está aquí, en el Phylum Ascomycota. Bien, y por si fuera poco, muchachos, también de los clínicamente relevantes, el 80% está aquí, en el Phylum Ascomycota. Así que es muy importante. Bien, para comenzar, tienes que conocer por qué se llama así, y el docente Leonardo ya te lo dijo. Es porque estos hongos se van a caracterizar por poseer asco. ¿Qué es asco? Es una estructura secular que va a permitir la reproducción sexual de los hongos que pertenecen al Phylum Ascomycota. Primero te digo algo que debes de recordar. Todos los hongos que son clínicamente relevantes, que pueden producir una enfermedad, todos se pueden reproducir por vía sexual y por vía asexual. ¿Bien? En este caso, los, los hongos que van a formar parte del Phylum Ascomycota van a ejercer su reproducción sexual a nivel de una estructura llamada asco, que es un fondo sacular que está generalmente en el extremo del hongo. Mira, por ejemplo, esto que ves aquí puede ser un conjunto de células micóticas. ¿Y cómo se llamaría? De acá para abajo hay un montón de células micóticas. ¿Y cómo se llamaría? Hifa, ¿no? O puede ser simplemente una sola. Una sola. ¿Y cómo se llamaría? Levadura. Muy bien. Entonces, ya sea esto una hifa o sea una levadura, la idea es que su extremo se va a ensanchar, se va a volver un saquito, ¿bien? Y en ese saquito se van a juntar dos núcleos, ¿bien? Dos núcleos. Y esto, cuando se juntan dos núcleos, se va a formar, en este caso, una célula diploide, ¿bien? Diploide. Acuérdate que la mayoría de los hongos son haploides, ¿bien? Por eso, si se juntan dos células micóticas, entonces se va a formar una estructura diploide, ¿bien? Con doble cantidad de material genético. Y entonces, ¿qué va a suceder después? Lo que va a suceder es que tan pronto se forme una estructura diploide, este hongo va a entrar en meiosis, ¿bien? Y en la meiosis, como tú ya sabes, a partir de una célula diploide se forman 4 células haploides, ¿bien? Y estas 4 células haploides, ¿ahora qué van a hacer? Van a hacer mitosis, ¿bien? Entonces, al extremo de este hongo, por ejemplo, imagínate que sea una hifa, en su extremo hay una estructura sacular que tiene un montón de células haploides que van a empezar a dividirse por mitosis y van a formar una gran cantidad de células que van a favorecer la reproducción de este hongo.
todo esto fue una reproducción sexual o asexual. Fue sexual porque hubo meiosis, hubo un par de gametos que fueron los que inicialmente se unieron para formar un núcleo diploide. No lo olvides. Bien, y como esta estructura se llama asco, entonces todas estas especies, todos estos hongos que van a emerger a partir de este asco, ¿cómo se van a llamar? Ascoesporas. Bien, no lo olvides. Muy bien, muchachos. Aquí que dentro del filo Mascomicota, todos estos van a tener el famoso asco. Bien. Mira, aquí vamos a encontrar 4 clases importantes. Los eurotiomicetos, bien, que van a ser los que va a encontrarse, que va a abarcar aquí a los siguientes géneros: Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Blastomyces, Histoplasma, Aspergillus. Bien. Los saccharomycetos, en donde va a estar la famosa cándida. Los sordiaromycetos, en donde van a estar el fusarium y el os sporotrix. Y finalmente el Neumocystidiomicetes, que va a tener al Neumocystis girovechi. Te comento algo breve, porque en realidad médicamente no tiene mucha importancia la división que acabo de hacer. Lo que de repente te puede ser útil es conocer lo siguiente, que los sacharotos, estos que ves aquí, suelen ser levaduras, mientras que los eurotiomicetos y los sordariomicetos tienden a ser hongos filamentosos, es decir, hifas muy largas. ¿Ven? Es decir, estos son pluricelulares, mientras que los sacharomicetos, en particular la cándida, tienden a ser unicelulares. Bien. Y respecto al Neumocystis girovechi, ¿qué es importante? Chicos, durante mucho tiempo se pensó de que este era no un hongo, sino un parásito. Por mucho tiempo, el Neumocystis girovechi era parásito, era protozoo, y le llamaban Neumocystis carini. Sin embargo, ya hace unos 10 años más o menos, lo reubicaron y lo colocaron dentro del Phylum Ascomycota. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque su secuenciamiento genético era muy similar al de las especies que están también en este grupo. Bien. Por otro lado, pasemos aquí, al Phylum Basidiomycota. ¿Alguna vez cuando te dicen hongo, en qué piensas? En los hongos que están en el jardín, ¿no? Que son así, que tienen una cabecita, como el hongo de Mario Bros. Ya, esos son los basidiomicetos, ¿sí? Y estos se van a caracterizar por poseer una estructura que se llama basidio, ¿bien? Es algo muy similar al asco de los ascomicotas. El basidio lo que va a hacer es una estructura igual en forma sacular que va a permitir a los hongos de este filum ejercer su reproducción sexual. A nivel de este basidio van a haber unas células llamadas basidioesporas. Acá cámbiale, por favor, acá viene un error. Aquí vas a cambiar y vas a colocarle basidioespora, que lo que van a hacer es facilitar la reproducción sexual de estos hongos. Bien. Y la diferencia fundamental es que, como estás observando, a diferencia de estos, que están un poco más guardados, ¿no? Están un poco más internos, aquí en las esporas van a ser un poco más externas. Así que la diferencia es básicamente morfológica. ¿Entiendes? Morfológica. Aquí dentro de este filum está el Cryptococcus, la Malassezia y el Trichosporum. Luego, el Phylum Glomerulomycota, también llamado Phylum Mucormycota. Aquí vamos a encontrar hongos que poseen hifas anchas pausitabicadas. ¿Qué es eso? Tranquilo. Vamos a encontrar aquí dos géneros importantes, Rhizopus y Mucor. En particular, el que no quiero que te olvides nunca es el famoso Mucor. Bien. El famoso Mucor. Fíjate, ¿qué va a tener este hongo de particular? Que respecto a los otros hongos, muchos de ellos van a tener estructuras en forma de hifas, no van a ser hongos pluricelulares. Sin embargo, estas hifas, como te mencionó el docente Leonardo, pueden estar tabicadas o no tabicadas. En los del Phylum Glomerulomycota vamos a encontrar hifas que
están tabicadas en algunas partes, pero en otras no están tabicadas. O sea, intermedio, ¿bien? Y precisamente por ello van a pertenecer a esta clasificación. ¿Bien? Mira, acá hay un tabique y aquí no lo hay. Asimismo, también tienen otras características interesantes, como que también van a tener ramificaciones, particularmente estas ramificaciones son ¿con qué propósito? Con el propósito de ejercer reproducción asexual. Sin embargo, estas ramificaciones no hacen reproducción asexual y les llaman rizoides porque aparenten a las famosas raíces de las plantas, ¿no? Y también, por otro lado, los hongos de este filum van a tener estructuras llamadas esporangios, en donde van a ejercer su reproducción asexual. Bien, y van a contener las esporangioesporas. Tranquilo, no te asustes con los nombres. Yo sé que de repente te están diciendo un montón de nombres, ¿no? Hifas, levadura, coidio, basidio, asco, esporangio, y estás perdido. Tranquilo, no es tan difícil. En realidad, eso clínicamente no es muy relevante, como te lo he mencionado. Y en realidad lo que debes hacer es simplemente conocer cómo se clasifican y vamos a ir estudiando a lo largo de las clases que son del tema de hongos, cómo es la estructura de cada hongo y qué enfermedad producen, porque eso es lo fundamental, chicos. Bien, muy bien. Por otro lado, el último filum, el microsporidia. Aquí vamos a encontrar hongos que van a ser intracelulares obligados. Y aquí en particular no hay que conocer ningún género, porque en realidad a estos hongos les llaman así nomás microsporidios. Pero si te preguntan alguna vez un género que pertenezca al filum Microsporidia, los más importantes son el encefalitozoon y el enterocitozoon. Bien, esos son los que debes de recordar. Y por favor, nunca confundas a los Microsporidium con los Microsporum, ¿ya? Esos se suelen confundir, no lo confundas. Y como te mencioné, esta clasificación es interesante, ¿no? Es la clasificación que han desarrollado los biólogos, pero lo importante en los seres humanos es conocer no la clasificación de cada hongo, sino la clasificación de las micosis. ¿Cuál es la diferencia? Que la micosis es la enfermedad causada por el hongo. Entonces, las micosis humanas se pueden clasificar en 5 grupos. Las micosis superficiales, que van a ser las que van a afectar a las regiones más superficiales de la piel. Bien, el nombre te lo dice, superficial, es decir, infección superficial de la piel. Va a afectar la capa más externa de la piel. ¿Cuál es la capa más externa de la piel, chicos? El estrato córneo, ¿no? Pero lo interesante aquí es que va a infectar el estrato córneo, pero no lo va a destruir. Y por lo tanto, no va a ocasionar síntomas. Este paciente no va a tener ninguna molestia porque el hongo esté viviendo en su piel. Básicamente, la molestia va a ser estética. Bien, aquí vamos a encontrar a la tiña negra, a la pitidiasis versicolor, a la piedra blanca y a la piedra negra. Eso suena como un poema de César Vallejo, ¿no? Y aquí están, miren chicos. Esta es la tiña negra, ¿ves? El Ortag-Wernicke se ubica a este nivel y ocasiona que aparezcan una serie de placas de color oscuro. Estas placas no pican, no generan molestias, sin embargo, ¿cuál es el problema? Que a la paciente no le gustan, ¿no? Y bueno, tiene que recibir antimicóticos básicamente para que recobre el color normal. Por otro lado, pitiriasis versicolor. Uno ve esto y ¿en qué piensa? Parece vitíligo, pero no lo es un hongo, ¿bien? Es un hongo, es la Malassezia furfur. Súper preguntado, pregunta clásica de micología. ¿Cuál es el hongo que causa la pitiriasis versicolor? Malassezia furfur, ¿bien? Y ocasiona estas lesiones características que se ubican principalmente a nivel de pliegues, por ejemplo, a nivel de la región submamaria, ¿bien? También en el tronco. Ahí son las características de la pitiriasis versicolor. También pueden aparecer a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, área perigenital y también en la cara, ¿bien? Por último, en el pelo. No es pensar que esto es caspa, ¿ah? Hablando de la caspa, el Malassezia furfur es el hongo que está involucrado en la patogénesis de la caspa. ¿Bien? Pero recuerda, la caspa no simplemente es por un hongo, en realidad hay varios factores ahí que están involucrados que, bueno, ya estudiarás cuando lleves el dermatología. ¿Bien? Pero por otro lado, no nos perdamos del tema. Piedra blanca y piedra negra, ¿qué es? Son hongos que van a crecer a nivel de el
tallo, bien, de tu cuero cabelludo. Un pelo, y en el pelo están haciendo ahí una manchita blanca. ¿Qué es eso? Parecen huevos de araña, ¿no? Pero no, no lo son. Lo que son hongos, hongos que están haciendo a nivel del pelo, a nivel del cuerpo del pelo. ¿Sí? En el caso de la piedra blanca son de color blanco. El famoso tricosporum está involucrado. Y por otro lado, también pueden ser de color negro. Si tu cabello es negro no se va a notar mucho, pero si tu cabello es rubio o, bueno, tiene tonalidades claras, entonces ahí sí se va a notar. La piedra negra o relacionada a este hongo, el Piedraya hortae. ¿Bien? Muy bien, chicos. Por otro lado, continuamos. Aparte de las micosis superficiales, también encontramos a las micosis cutáneas y subcutáneas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Este va a infectar igualmente la piel, ¿bien? Pero ahora sí va a ocasionar lesiones destructivas. También lesiones sintomáticas. Al paciente le va a doler, le va a picar, le va a molestar. Y ahí el tratamiento sí es importante, ¿bien? Y no solo se van a ir a la piel, también se pueden ir al cabello o a las uñas. Aquí vamos a enlistar a una serie de enfermedades, pero antes lo vamos a diferenciar con las micosis subcutáneas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Creo que está muy claro, ¿no? Esto solo afecta a la piel. Esto afecta a lo que está por debajo de la piel. La capa profunda de la piel, como por ejemplo, a eso me refiero con las capas que están por debajo de la capa córnea. La capa del estrato espinoso, la capa basal. Igualmente, ¿qué está por debajo de la capa basal? La membrana basal. Y por debajo de la membrana basal, tejido conectivo. Encontramos la dermis, la hipodermis y también puede llegar a los músculos. Entonces, ¿cómo hace el hongo para atravesar toda la piel? ¿El hongo penetra así todas las células? No, ingresa por una lesión. Esa es la clásica, o inoculación. Esa es la clásica que te haces un corte y por ahí ingresa un honguito. Bien. Especialmente si eres un trabajador de la tierra, un agricultor, una persona que trabaja en jardines, un jardinero, ellos son los que tienen más riesgo de tener micosis subcutáneas. Aquí, ¿a quiénes vamos a encontrar? Te pongo el listado porque en realidad los vamos a ir explorando poco a poco. Y aparte, estos en realidad no son muy frecuentes, ¿sí? No son muy frecuentes. Te voy a decir cuáles sí son frecuentes. Para comenzar, aquí, la dermatofitosis a la cabeza, también conocido como tiña. Bien, tiña. Aquí también te había mencionado de la tiña, ¿no? Muy bien. Un segundo, chicos. Listo. El docente Albert que me está escribiendo. Ahora sí, muchachos. Respecto a la tiña o dermatofitosis, aquí ¿qué es importante conocer? Aquí es importante conocer de que, ¿por qué se caracteriza la tiña? No es otra cosa más que una infección a la piel que ocasionalmente se va a manifestar principalmente como una lesión eritematosa. Es decir, tu piel se va a formar en tu piel, generalmente eso ocurre a nivel de brazo, a nivel de miembros inferiores, a nivel de cara, a nivel de cuero cabelludo, se va a formar una lesión de carácter rojizo, ¿bien? Va a ser de carácter rojizo, o sea, vas a ver y vas a parecer que es una roncha, ¿no? Va a parecer que es una roncha, pero no, no es una roncha, no es una herida, es un hongo, muchachos, ¿bien? Ahí no te he traído una foto, pero lo vamos a ver en las clases virtuales, ¿bien? Es una lesión roja y dependiendo de dónde está, recibe un nombre en particular. Puede estar, por ejemplo, a nivel de la piel, perdón, a nivel de la cabeza, y se llama tinea capitis. Puede estar a nivel de los pies y se llama tinea pedis. Puede estar a nivel de los muslos y se llama tinea cruris. Bien. Y finalmente, puede estar a nivel de las uñas y se llama tinea ungueal o también llamada onicomicosis. Bien. Son las famosas, es igual, es lo mismo. Acá, es lo mismo, igual. Bien. ¿Qué va a suceder? Van a proliferar los honguitos como el Trichophytum, Epidermophytum, Candida, Aspergillus, Trichosporum a nivel de las uñas y la uña la van a hipertrofiar, vamos a tener uñas grandes, dolorosas y que van a desplazar la uña hacia arriba. Es como si la uña se quisiera despegar del pie y la van a jalar de la raíz ungueal. Y eso lo llamamos onicomicosis o tiña ungueal. Bien. Por último,
está la queratitis micótica, que es una lesión, una invasión de los hongos como el Fusarium y el Aspergillus y la Cándida a nivel de la conjuntiva. Bien, conjuntiva. Por último, no, faltan tres. La micosis subcutáneas. Aquí, por favor, no olvides a la esporotricosis. Esta de aquí es súper preguntada. También le llaman, la vamos a ver en una clase, le llaman la famosa enfermedad del jardinero de rosas. ¿Sí? La enfermedad del jardinero de rosas. ¿Por qué se caracteriza la esporotricosis? Básicamente se va a caracterizar por una serie de úlceras, pústulas, ¿bien? E inflamación de los vasos linfáticos. ¿Por qué? Por la invasión del Sporotrix shensky, no, así se escribe, nunca lo he pronunciado. Simplemente le he dicho Sporotrix o esporotricosis. Se va a caracterizar por afección cutánea. Vas a estar sacando las espinas de una rosa y por ahí te haces un corte y por ahí ingresa el honguito y te empieza a generar úlceras, pústulas cerca de la lesión. ¿Bien? Y el problema es que finalmente este hongo puede hacer fungemia, puede pasar a la sangre. ¿Y qué ocasionaría? Ocasionaría dos cosas, neumonía y meningitis. Es la esporotricosis. Y también aquí tenemos otras enfermedades que van a tener clínica muy similar. Van a ocasionar primero nódulos cutáneos que después se pueden ulcerar. ¿Quiénes están aquí? Está la cromoblastomicosis, el micetólico eumicótico, la enoftoromicosis subcutánea y la feoifomicosis subcutánea. Ya te mencioné, todas son en realidad similares. Todas van a causar nódulos, engrosamientos a nivel de la piel que después se pueden ulcerar y generar lesiones sangrantes. Como tal, como ocasión de lesiones sangrantes, eso quiere decir que ha atravesado la piel. Eso es precisamente por al toque. Si es sangre, es una micosis subcutánea. ¿Bien? No lo olvides. Muy bien, chicos. Respecto a las micosis endémicas, aquí quiero que tengas el concepto muy claro. Son infecciones no muy frecuentes. Son producidos generalmente en ciertos lugares del mundo específicamente. En una ciudad no son muy frecuentes las micosis endémicas. Hay factores de riesgo para contraer cada una de ellas. Pero lo que quiero que sepas aquí es que también reciben el nombre de micosis sistémicas y pueden afectar a individuos que estén inmunocompetentes, y eso lo va a diferenciar de la micosis oportunista. Esta genera clínica sistémica también, afecta a varios órganos de tu cuerpo. Esta también. La diferencia es que los hongos oportunistas están por todas partes y no te hacen nada. En realidad, muchos de ellos también forman parte de tu microbioma, ¿sí? Forman parte de tu microbioma, están ahí, están incluso algunos dentro de tu cuerpo y no te hacen nada, ¿sí? Tú convives con ellos. Sin embargo, cuando estás inmunocomprometido, por ejemplo, entraste a la fase SIDA, ahí es cuando te afectan. ¿Bien? Y por otro lado, las micosis endémicas, así estés bien o estés mal, igual te van a causar una infección sistémica. Y aquí vamos a destacar a la cabeza a cuatro en particular. La blastomicosis, la histoplasmosis, la coccidiomicosis y la paracoxiodiomicosis. Aquí todas son importantes. Respecto, a ver, un poquito de cada uno. Respecto a la famosa histoplasmosis, aquí tienes que recordar de que el factor de riesgo es vivir expuesto principalmente a murciélagos, específicamente los desechos de los murciélagos, particularmente de lugares en donde hay cuevas. Bien, no sé si has escuchado en Cajamarca, que hay, o Cajamarca, no me acuerdo muy bien el lugar, pero era una zona de la Sierra Central en donde estaba la famosa Cueva de las Lechuzas. Tal vez alguien sabe y lo puede comentar por el chat. Muy bien, ese departamento es en donde hay todavía endemicidad, o sea, aparece esta enfermedad, histoplasmosis, por la exposición de la población al hongo que está presente en las heces de estos animales. Bien, ¿y qué va a causar la famosa histoplasmosis? En muchos individuos va a causar una enfermedad que se va a caracterizar lo más característico es úlceras orales, ¿bien? Úlceras a nivel de la boca, pero también se puede complicar con eritema a nivel de la piel, también hepatoesplenomegalia y una linfadenopatía generalizada, te crecen ganglios en toda la piel. Esa es la histoplasmosis, ¿bien?
Por otro lado, la blastomicosis, ¿qué hay que saber de aquí? La blastomicosis es causada por el Blastomyces dermatitis y genera más que todo una neumonía más lesiones a nivel de la piel, verrugas específicamente. Y finalmente, la coccidioidomicosis no es muy frecuente, ¿bien? Es más que todo de los Estados Unidos y se caracteriza por tener neumonía, pero la que más importa, y sobre todo porque acá hay en el país, es la paracoccidioidomicosis, ¿bien? Hay reportes de esta enfermedad en el país y se va a caracterizar principalmente por causar una neumonía aguda, en una neumonía aguda que puede también tener manifestaciones extrapulmonares como úlceras a nivel de la faringe, a nivel de la laringe y también una linfadenopatía generalizada. ¿Bien? Es una diagnóstico diferencial de la neumonía, sobre todo a nivel selvático, ¿bien? A nivel de la selva. Finalmente, micosis oportunistas. Aquí hay que recordar de que estas micosis oportunistas se producen por hongos que normalmente se encuentran en el medio ambiente o son comensales, es decir, están dentro de tu cuerpo formando parte del microbioma. Te haces inmunosuprimido y te afectas. Y aquí sí hay un montón. Bien. Entonces, clásico de pacientes en fase SIDA. La aspergilosis, que genera igualmente neumonías. ¿Bien? Neumonía por aspergillium. El hongo en particular puede colonizar tu pulmón, ocasionando un gran tumor que se llama el aspergiloma. Algunos piensan de que es un cáncer de pulmón, pero no, es un montón de hongos que han hecho tu pulmón, su casita. ¿Bien? Ese es el famoso aspergiloma. Y también está relacionado con una enfermedad que se parece mucho al asma, que se llama la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Nótalo si deseas. Igual lo vamos a ver después. Por otro lado, aquí está la candidiasis. La candidiasis es la colonización del hongo de una gran cantidad de lugares en tu cuerpo. Por ejemplo, puede colonizar la vagina, puede colonizar el glande, ¿no? Puede colonizar también la boca, el esófago, la candidiasis esofágica, ¿bien? Y por último ya puede ocasionar un cuadro más sistémico que se conoce como la candidiasis invasiva, en donde pasa sangre. ¿Bien? El sábado vamos a hablar de la cándida, más, porque es un hongo de los más chéveres. Por último, la criptococosis. Esta causa meningoencefalitis, ¿bien? En pacientes inmunosuprimidos. La mucormicosis, el hongo del género mucor, ¿bien? El género mucor, que va a ocasionar principalmente episodios de sinusitis y también algunas reacciones en la piel y el pulmón. Finalmente, el Pneumocystis jirovecii. Este, como dice su nombre, causa neumonías. Neumonías. Ya para terminar, ahora sí, el Microsporidium. El Microsporidium, que va a ocasionar, en este caso el Microsporidium, fundamentalmente también está relacionado a reacciones neumónicas, pero también a compromiso del sistema nervioso central. Bien, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Eh, Hemos hecho un repaso breve de básicamente la clasificación de los hongos más importantes. Y bueno, si hay alguna pregunta, entonces adelante. Si no la hay, entonces chicos, el día de mañana continuamos con todo y vamos a comenzar a estudiar las primeras especies de hongo que nos corresponden para esta semana.